Hola, muy buenas tardes. Hola, bienvenidos a todos. Habla Cliff Bell. Yo soy del Ministerio Christian International de la Red Global Christian International para México y es una honra que me acompañen hoy. Quiero dar la bienvenida a todos que nos acompañan. Isabel Barrios de Ensenada, la hermana Lupita Ortiz desde Acuña, Coahuila, amén, y toda su familia, Eduardo Resendi, qué gusto, creo que desde Saltillo, Mana Priscila desde Argentina, hay muchos aquí que Argentina, Tecumán, desde la hermana Valeria Rueda, Juan Carlos de Piedras Negras, muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Este es un tema que para mí es muy importante porque, pues, ¿quién no ha escuchado alguna clase de profecía? Que al escucharlo, pues sabía algo no cabe, algo no está bien, esto no suena como el Padre Dios que yo conozco, amén. Entonces, y la verdad, les he enseñado en las últimas semanas acerca de cómo espíritus de adivinación o otra cosa puede influenciar a una persona, hasta a un cristiano, sin darse cuenta por diferentes razones, sea soberbia, orgullo, eran algunas de las cosas de que hablamos, pecado sexual, ofensas, tantas cosas. Entonces, aún dentro de la iglesia hay alguien que conoce escrituras y que puede decir aleluya y toda la terminología bíblica. No significa que siempre lo que dice representará bien el corazón de Dios. Si está siendo influenciado por un espíritu de adivinación, muchas veces le dice lo que quieres oír. Y puedo decirles que muchas veces, porque yo he profetizado a miles de personas cada año y por 30 años. Y muchas veces yo pude percibir como si fuera una conexión de alma con la persona, algo que quiso formar, y de repente yo sabía qué es lo que ellos querían oír, pero no era lo que Dios quería decir. Y tuve que resistir el decir lo que querían oír, escuchar y proclamar apenas lo que Dios me autorizaba a decir. Y eso viene con tiempo, el discernir la voz de Dios, en vez de discernir al nivel del alma, del psique. Los psíquicos pueden decir cosas que están ciertas, acertadas según los hechos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la fuente. La fuente es esencial. Es todo. Cuando para ser profético, la fuente tiene que ser Dios, el Espíritu de verdad. Entonces, vamos a descubrir en esta clase cómo podemos juzgar una profecía. No queremos herir a nadie, no queremos andar en sospecha, pero tampoco queremos ser engañables. Queremos ser discernidos y sabios. Amén. Entonces, gracias una vez más a todos que me acompañan. Estoy muy emocionado acerca de ese tema. Gracias por acompañarnos, la hermana Rebeca, desde Brownsville, Texas, aquí no muy lejos de donde yo estoy. Desde la Ciudad de México, Miguel Marmolejo. Ay, qué gusto que nos acompañes. El pastor Roberto Carlos de San Luis Potosí, gracias por acompañarnos. Él y su familia nos acompañan y actualmente una de nuestras escuelas proféticas está allá. Hermano Antonio desde Ensenada, qué gusto. Un abrazo, amén, para ti, tu esposa Lupita. Iracema López desde Arlington, Texas. Otro desde Texas, el pastor Leonardo Gutiérrez, también un buen amigo. Hernán Méndez, y no sé si desde Uruguay. Wow, Uruguay. Esa es una de las naciones en Sudamérica donde no conozco todavía en persona. Pero muy bien, pues vamos a orar y vamos a entrar porque tenemos mucho material que cubrir y esto va a durar entre una hora y media.
pero les va a servir de mucho provecho. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompañe. Gracias por una presencia de tu Espíritu, una presencia especial, una unción en cada hogar o en su carro, donde sea que ellos estén escuchando ahora mismo. Padre, gracias por tu presencia con ellos, por una paz sobrenatural en el nombre de Jesús. Padre, también pedimos por aquellos quienes están pasando tiempos difíciles económicamente, en su salud, en sus familias. Padre, en el nombre de Jesucristo, echamos toda carga sobre ti, sobre tus hombros. Sabemos que tú cuidas de nosotros. Y gracias porque tú ordenas los pasos del justo. Y si una puerta se ha cerrado, confiamos en ti que vas a abrir otra puerta. Y siento que alguien está escuchando ahora que una puerta se cerró y no se ha abierto otra puerta al aparecer. Y siento que Dios está diciendo que Él quiere que construyes tu propia puerta. O sea, como un negocio nuevo, otra cosa, el mismo, en vez de esperar que otra persona te abra una puerta, vea cuáles son las necesidades que están y comienza a servir con algo que se pueda desarrollar en alguna clase de negocio. Así que gracias, Señor, por traer sabiduría, dirección, los recursos necesarios en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues vamos a entrar en la enseñanza. Si sientes que si usted también siente que es un tema importante de cómo juzgar a una profecía, entonces por favor comparta esto. Y también se les animo a dar una me gusta a la página aquí en Facebook o en la cuenta de YouTube. Y hay no es una cuenta monetizada. No saco dinero de la cuenta, okay. No es monetizada y no estoy buscando eso. Lo que quiero es que la palabra de Dios se extienda y que el pueblo de Dios sea capacitado y que podemos avanzar como un grande y poderoso ejército para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Ahora, esta enseñanza actualmente es una de las enseñanzas que siempre incluyo en los entrenamientos proféticos. Cuando doy un entrenamiento intensivo profético, esta es una de las enseñanzas porque es así de importante por cada uno de nosotros. Entonces, pues todos sabemos que hay abusos. Con cada cosa que Dios hace, el enemigo trata de levantar un contratipo, algo falso, pero no podemos desechar lo verdadero juntamente con lo falso. Tenemos que discernir la diferencia entre las dos cosas y entender que nosotros somos mandados para ejercitar nuestros dones, para usar los dones. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esta escritura nos indica varias cosas porque ya sabemos, según 1 Corintios 12:7, que a cada uno les es dada. Ya es un hecho, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces todos ya tenemos por lo menos un don, pero los dones son dados en forma de semilla y los tenemos que cultivar, los tenemos que desarrollar en nuestras vidas y desarrollar nuestra habilidad de oír la voz de Dios y de representarle bien a otros. Y aquí obviamente Timoteo no estaba usando los dones que tenía. Y Pablo le está diciendo, mira, recibiste profecía, recibiste imposición de las manos. Eso habla de impartición por las manos del presbiterio. Y en su segunda epístola a Timoteo, Pablo indica que él participó en ese presbiterio y le dijo, por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces Pablo
estaba presente. Es posible que él escuchó o que hasta dio la profecía. No sabemos quién dio la profecía, pero Pablo lo había escuchado por lo menos. Y está diciendo, mira, necesitas hacer algo. Tienes que tomar un paso de fe porque estás siendo pasivo y estás descuidando tu don. Puedes tener un don y descuidarlo. O sea, los dones del Espíritu Santo no se manifiesten solamente porque es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad humana tiene que ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios y tenemos que comenzar a ejercitar la fe, porque los dones del Espíritu Santo, según Romanos 12:6, se activan por la fe. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y también en 1 Corintios 14:40, cuando estaba hablando acerca de los dones, la operación de los dones del Espíritu Santo, Dios les habló a los corintios a través del apóstol Pablo, dice, pero hágase todo decentemente con orden. Nos acaba de decir, pues, procurad los dones. Y luego dice, pero hágase todo decentemente con orden. Ahora es interesante que para poner algo en orden, tienes que tener algo para ponerlo en orden. Y esto está hablando acerca de una acción. Entonces, tiene que haber acción antes de que pueda haber orden. No sé si me explico. Si no estás haciendo nada, no hay nada que poner en orden. Y bíblicamente somos mandados para hacerlo, para procurar los dones. Varias veces nos exhorta, nos manda procurar los dones. El último versículo de capítulo 12, el versículo 1 y 39 de 1 Corintios 14. También versículo 12, nos mandan procurar abundar en los dones. Entonces, pero hazlo decentemente y con orden. Si no estás haciendo nada, estás en desorden. Porque la falta de acción también es una desobediencia. Entonces, tenemos que comenzar a hallar el equilibrio entre movernos por fe y movernos con cautela y sabiduría y discernimiento para representar bien el corazón de Dios. Amén. Ahora, cuando un niño comience a caminar, ¿cómo lo hace? ¿Acaso comienza a caminar como un soldado entrenado? No, pues bebés, niños, cuando comienzan gateando y luego por fin agarran a un mueble y se sostienen ahí de pie y medio con temblores y todo, pero están ahí y luego dan un paso muy animados y ahí estás tú, el padre o la madre, pues vente papito, vente amigo, y comienza a dar un paso y luego se cae. Amén. Pero con el uso se desarrolla su habilidad, los músculos se desarrollan. Y por eso en Hebreos 5:14 nos dice que nuestros sentidos son desarrollados a través del uso. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y podemos decir el discernimiento entre la voz de Dios y la voz de tu propia alma o la voz de otro espíritu. Amén. Tenemos que dar un comienzo, pero cuando comenzamos, creo que tenemos que hacerlo bajo cobertura. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de supervisión por alguien más maduro. No seas un independiente haciendo cualquier cosa sin rendir cuentas con alguien. Necesitamos recibir retroalimentación de otros. Mira, en esto hiciste muy bien. La primera parte de la profecía salió, hubo una impartición, pero Dios dejó de hablar y tú continuaste. Eso suele suceder con frecuencia. Entonces, me acuerdo con los cirujanos, con los médicos, pues ellos cuando comiencen a desempeñar su carrera, cuando comiencen a actuar como cirujano, a hacer lo que hacen, pues lo hacen con supervisión, no son independientes. En los Estados Unidos todo es grabado con video para poder revisar pues
qué es lo que fue hecho, si hay una pregunta, una duda. Y muchas veces otros médicos están ahí observando, especialmente al principio. Están observándole para asegurar que lo hace bien y que no va a dañar a la gente. Pues así también con la administración profética. Y la palabra profética tiene tanto poder como un rayo de láser. Puedes destruir a alguien o puedes restaurar la vista. Un rayo de láser con los controles apropiados, en el contexto correcto, puede hacer la cirugía en los ojos para restaurar a la visión. Ahora, la mayoría de los cristianos quieren hacer bien. Estoy convencido. Pero la Biblia también dice que mi pueblo es destruido porque les faltó conocimiento. Eso está en Oseas 4:6. Entonces, lo que tenemos es mucha gente quienes están en diferentes estados de desarrollo y de madurez, diferentes estados de conocimiento bíblico. Algunos quienes han tenido ejemplos y modelos buenos y otros no. Otros quizás ejemplos muy malos. Entonces, tenemos todo este rango, desde lo falso hasta lo verdadero y bueno y sano. Y en medio tenemos diferentes niveles que están en medio de esos dos extremos. Entonces, en las iglesias tenemos que dar lugar para que puedan comenzar a ejercitar sus dones, pero con suficiente supervisión y control, un control bueno y sano para evitar que sea soltada una palabra dañina y que lo que es ministrado se pueda ministrar bien. Amén. Y por eso en una transmisión futura voy a hacer una enseñanza acerca del protocolo profético, porque es otro tema sumamente importante y muchos no tienen ninguna idea de lo que es el protocolo profético. Pero básicamente el protocolo profético es cuando aplicamos los principios del reino de Dios, la honra, sumisión a autoridad y que todo se ha hecho para provecho, y todos los principios, y los aplicamos para traer orden. Y sin protocolo es como una ciudad grande con todas las calles, pero sin semáforos, sin líneas pintadas para definir carriles, sin letreros, sin nada para indicar, y todos hacen lo que les parece bien y resulta en mucha confusión y nadie puede llegar a su destino. Y eso no debe de acontecer en la iglesia. Tenemos que tener orden en la iglesia para que haya provecho y para que la iglesia avance. Entonces vamos a investigar 6 elementos de las profecías para poder examinar estos elementos al juzgar una profecía. Aquí les voy a enseñar. Bueno, necesito quitar esto primero y luego puedo poner esto. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? Aquí son los 6 elementos de una profecía que vamos a examinar. Número 1, la fuente. 2, el objetivo o la meta. 3, el mensaje. 4, la persona que profetiza. 5, el método de entrega. Y 6, la persona que recibe la profecía. Todo eso tenemos que examinar al hablar acerca de cómo juzgar las profecías. Amén. Entonces yo voy a entrar, vamos a hablar primeramente de la fuente. Entonces, Padre, gracias por tu ayuda aquí. La fuente. Ahora en Jeremías 14 y versículo 14, Dios mismo estaba hablando por medio de Jeremías y trayendo un advertimiento, diciendo, mira, hay profetas que profetizan en el nombre de Dios, pero lo hacen falsamente. Dice que no fueron mandados
no fueron enviados, Dios no les había hablado, pero lo que están profetizando es visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Ahora, esto no estaba hablando de todo profeta, pero hay algunos que cabían en esa categoría. Y podemos ver que hubo una influencia todavía residual del espíritu de Jezabel. Los efectos, las mismas cualidades que estaban en Jezabel estaban en operación en el tiempo de Jeremías. Y entonces hubo idolatría, hubo injusticia, hubo pecado sexual, hubo cosas negativas. Y no es sorprendente que hubo esas cosas entonces aconteciendo dentro de Israel. Entonces, y esas cosas muchas veces, tristemente, todavía suelen suceder en iglesias hoy en día, porque tenemos que siempre guardar el corazón. Y yo recibo mensajes de hasta pastores cayendo en pecado o miembros que están metidos en cosas no debidas. Entonces, hoy como nunca antes, tenemos que discernir para poder identificar correctamente cuando Dios realmente está hablando o no, porque hay muchas voces que están hablando hoy en día y hay una fascinación con lo sobrenatural. Y mucha gente piensa, bueno, si los datos que dice la profecía están correctos o si se cumple, entonces es de Dios. Pero esa actitud en verdad es demasiado simplista y no es una actitud bíblica. El hecho de que algo es correcto según los hechos no significa que es de Dios. Los psíquicos y adivinos con información de demonios pueden dar palabras que son acertadas. Y cuando se acuerdan lo que sucedió en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas estaban en Filipos y hubo una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Yo hablé de esto en otra transmisión y lo que ella decía mientras que estaba siguiéndoles, ella gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, parece que era un simpatizante, dándoles mercadotecnia sin costo, pero no era así. Lo que ella estaba haciendo, lo que ese demonio la estaba utilizando para hacer, era causar una distracción. Y también estaba implicando, mira, lo que ellos tienen, yo también tengo. Entonces, eso fue de mucho, molestó tanto a Pablo que él volteó por fin y echó fuera el espíritu de adivinación de la muchacha. Ella era una esclava y sus amos se enojaron porque la utilizaban para una ganancia de ellos, con las fortunas que ella daba. O las palabras de adivinación que ella daba. Entonces eso causó un problema. Pero lo que ella decía era correcto según los hechos, pero la fuente, estamos hablando de la fuente no era Dios. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, hay otra escritura que tenemos que considerar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Voy a tener que ponerlo en 2. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. Creo que estamos viviendo en ese tiempo ahora. Sino que teniendo comezón de oír, se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo mismo se aplica con relación a profetas. Hay algunos que si no les gustan lo que un profeta le dice, van y buscan a otro que le dice lo que quiere oír. Y ¿sabes qué? Si quieres oír algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, el diablo es muy fiel. Si quieres engaño, el engañador vendrá, te enviará uno que dice que es profeta y te dirá lo que tú quieres oír. Es así de sencillo. Y dice, por causa de esto, dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hay tanto
hay tanta gente hoy en día que están coqueteando con el ocultismo. Hay lugares en donde van a la iglesia el domingo y van al frente para que alguien le ministre, que le da palabra profética, y luego por la tarde salen a la plaza en búsqueda de alguien que le fortunas para ver si al divino le confirma lo que recibieron del profeta. Y si estás coqueteando con el ocultismo, con lo prohibido, con lo que es una abominación a Dios, entonces eso significa que no amas a la verdad y necesitas desarrollar un amor por la verdad, porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, creo que es versículo 10, que nos revela que cuando no tenemos un amor por la verdad, Dios mismo en juicio te manda un poder engañoso para que no creas la verdad y para que no alcances la salvación. Entonces, para mí eso es tan importante, que nosotros amemos y busquemos a la verdad, que no soportemos a lo que es engaño, a lo que es mentira. Pero porque hay tanta gente que están corriendo tras estas cosas, y hasta cristianos están permitiendo cosas en sus hogares, películas de horror. Hubo alguien, una mujer que era supuestamente la intercesora principal de su iglesia. Y yo hablé de este tema y ella me dijo, es que a mí no me afectan las películas de horror. Yo los disfruto. Dice, pues no me afectan. Y yo le dije, la realidad es que ya te han afectado y estás contaminada. Y frecuentemente lo que estás escuchando no es la voz de Dios, es la voz de otro espíritu. Y ella, en vez de ser una intercesora, en realidad, en ocasiones, el diablo la utilizaba como hechicera, en mi opinión. Entonces, tenemos que guardar el corazón, amados. Este no es un juego. Hay cosas que Dios ha declarado que son abominación. Y si estás jugando con esas cosas, es una afrenta a Dios, es rebeldía del corazón y necesita arrepentirse. Es así de sencillo. Y a lo mejor estoy ofendiéndole a alguien, pero no es mi intención ofender a nadie. Se los digo la verdad porque les amo. Y dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si no reconoces la verdad y si no respondes a la verdad, no hay posibilidad de redención. Y Cristo también nos dijo en Marcos 13 que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces no pienses que eres tan santito y tienes toda la puritita verdad y que no pudiera, que no hay nada en tu vida que necesita corrección y que el enemigo no pudiese aprovechar de ti. Tenemos que mantener una humildad delante de Dios, un temor de Dios y seguir buscándole a Él con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y lo profético no es un juego. No me gusta cuando algunos andan tirando la palabra, aventando la palabra profético y profeta acerca de cualquier cosa. Comen, alguien hace un platillo rico de enchiladas o algo así. Enchiladas proféticas. ¿Cómo? Todo, sí, están usando esas palabras porque les gusta cómo suena, pero por favor, no atribuimos a Dios lo que no es de Dios. Amén. Porque eso es literalmente rompiendo el mandamiento de no tomar el nombre de Jehová en vano. Y ese todavía sigue vigente. En Mateo 7, también Jesús nos advierte para guardarnos de los falsos profetas, porque vienen como lobos vestidos de oveja. Todos han escuchado esa ilustración. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y yo he visto esto. Gente que tenía toda la apariencia de un ministerio, tenían toda la mercadotecnia,
Ellos sabían cuáles versículos y palabras utilizar para ganar la confianza de la gente, algunos hasta con entrenamiento en estudios en psicología para saber identificar qué es lo que la persona quiere oír. De esa manera, lobos, y están usando el cuerpo de Cristo como mercadería. Y eso no es bueno. Y Jesús nos dice que algunos vendrán delante de él diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 7, 21 al 23. Esto es serio, hermanos, y por eso tenemos que realmente definir qué es lo profético. Lo profético implica que Dios lo ha inspirado, Dios lo ha exhalado. Las palabras, la comunicación viene de Dios. Dios usando un vocero humano. Un acto que Dios ha inspirado también. Pero para ser profético, tiene que venir del corazón y la mente de Dios, de la boca de Dios. El problema es que el diablo es un mentiroso y un engañador. Y utiliza estas cosas. Él finge la voz de Dios para engañar a otros. Entonces tenemos que estar pendiente, en alerta y discernido. No queremos vivir en temor y sospecha, ¿ok? Pero tampoco podemos correr el lujo de andar como si todo está bien cuando todo no está bien cada vez, ¿ok? Y lo que Cristo nos dijo es que conoceríamos a los profetas por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Fíjese que no dijo que por sus milagros o por sus profecías, no por las maravillas y las señales sobrenaturales. Dice por sus frutos. Entonces, y lo que para mí es tan importante esta frase, el fruto revela la fuente. Entonces, si estamos hablando de la fuente, entre las 6 cualidades de profecía o 6 aspectos de una profecía. Si queremos discernir la fuente, tienes que examinar el fruto. No solamente la letra de lo que dijo, no solamente el mensaje que fue dado, pero también cuál fue el resultado. Entonces, ¿y cuál es el fruto? No solamente de la profecía, si dividió la iglesia o la edificó, ministró vida o ministró muerte, humilló a la persona o trajo reconciliación a la persona. Ese es hablando de fruto. Pero también creo que podemos ver el fruto de su vida, porque Balaam era un profeta que dio una palabra, la única profecía mesiánica en el libro de los Números. Pero en Josué, creo que es capítulo 13, fue identificado como adivino. La única razón que él profetizó bendición a Israel es porque Dios le amenazó con muerte. Él realmente no estaba sirviendo a Dios. Él servía a sí mismo. Y sus sentidos espirituales estaban sensibles. Él pudo oír del mundo espiritual y pudo oír, sea la voz de Dios o la voz del diablo. A él no le importaba. Él usaba la voz que más le convenía. Y él hubiera profetizado maldición a Israel, pero Dios le amenazó con muerte si lo hacía. Él estaba muy listo y hasta discutió con Dios. Mira todo el dinero, yo quiero ese dinero. Su motivación era lucro, no era amor. Y por eso la Biblia lo identifica como adivino o falso profeta. Aunque hubo algunas profecías que Dios intervino para dar una palabra acertada y que era de Dios. Y eso es muy interesante lo que sucedió con él. Entonces Dios sí puede usar a alguien imperfecto. Yo creo que Dios intervino tanto en el caso de Balaam porque se trataba de la niña de sus ojos de Israel y de su futuro y de los propósitos eternos de Dios.
Y cuando algo se trata de los propósitos eternos de Dios para con su pueblo, entonces Dios se interviene. Hay tiempos como en Josué creo que es capítulo 10, cuando Dios mismo se levantó y comenzó a pelear en la batalla, aventando piedras de granizo. Y dice que Dios mató a más de ese ejército del enemigo que Josué y todo su ejército pudo haber hecho. Entonces, hay momentos cuando Dios se involucra más en los asuntos de los hombres. Y eso es cuando es un tiempo especial, cuando se trata de sus propósitos eternos. Ahora, de otro modo, tenemos que colaborar con Él. Y tenemos que estar alineados con su propósito, con su reino, y tenemos que buscar su rostro, buscar su voz. Ahora, cuando examinamos el fruto de una profecía, hay tres resultados posibles, según 1 de Corintios 14:3. Y esas tres cosas son la edificación, la exhortación y la consolación. O edificación, exhortación y consuelo. Entonces, ahora yo creo que eso habla acerca de profecía en general, pero especialmente acerca del uso del don de profecía. Podemos ver a través de la Biblia que hubo profecías dadas por profetas maduros que también traían palabras de dirección o de corrección, cosas más pesadas. Como yo he mencionado, hay una diferencia entre el don de la profecía que cualquier creyente puede ejercer y la vocación ministerial del profeta, que tiene mayor, número uno, un llamado especial de Dios, y después de haber sido preparado por el Señor y madurado y tratado por el Señor, entonces, y Dios entonces le da más responsabilidad, tanto como autoridad, para tratar con asuntos más pesados. Amén. Entonces, pero entonces el fruto de la profecía, ¿qué es lo que trajo? ¿Cuál fue el resultado? Y luego el fruto de la vida de la persona que profetiza. Y vamos a hablar más de eso en un rato, porque tiene que haber el fruto del Espíritu. Pero es importante que aprendamos a juzgar a las profecías, porque nos manda en Primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21. Dice, no menospreciéis las profecías. Interesante. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Todavía hablando de las profecías. Entonces, eso indica que dentro de una profecía buena puede haber un elemento no bueno. Algo que el hombre metió. Eso es, puede ser que lo hizo intencionalmente, puede ser que fue no intencionalmente, simplemente un pensamiento propio que metió. Por eso tenemos que examinarlo y ver cuánto realmente era Dios y cuánto realmente a lo mejor no era Dios, cuánto es obvio que no era Dios. Y aun cuando habla un profeta, los profetas también son seres humanos. Y la Biblia dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. O sea, no importa si es un profeta reconocido y ordenado y todo eso, aunque tenga barba como Moisés, no importa si es un ser humano, tenemos que examinar qué es lo que dijo. ¿Es esto realmente bíblico? ¿Esto combina con la naturaleza con Dios? La naturaleza de Dios. Y mira, no importa si es un ángel que te aparece, un ángel de luz. La Biblia dice, nos manda en 1 de Juan, capítulo 4, dice, no creáis todo espíritu. Aunque un ángel del cielo te aparezca, tienes que probar a los espíritus para ver si son de Dios. Porque el diablo puede aparecer como ángel de luz.
Entonces, no quiero que ustedes anden en temor, pero sí quiero que seas discernido, que no seas engañado. Amén. Entonces, sea discernido. Y es como cuando alguien viene y dice que viene de la ciudad y quiere que pagues un impuesto. Pues, ¿qué es lo que haces? Ha venido tocando tu puerta y pues quieres ver su credencial. Quieres asegurar que él es quien dice que es y que no es de la mafia o que no es un ladrón. Amén. No seas engañado. Probado los espíritus. Pida su credencial. Ok. Y no estamos juzgando a personas, estamos examinando el fruto de ellos. Amén. Ok. Otra vez, el ser discernido no significa que somos llenos de temores y de sospecha. Queremos ser llenos de fe y queremos anticipar una buena palabra de Dios. Queremos creer a los profetas para poder prosperar, como dice en Segunda de Crónicas 20:20. Pero tenemos que entender que hay tres posibles fuentes de cualquier profecía. Número uno, entre las fuentes que pueda haber, número uno, el Espíritu Santo. Eso es la fuente que queremos oír. Amén. Y Él es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de Dios siempre va a exaltar a Jesús, va a edificar, exhortar, consolar. Lo que dice será bíblico, de acuerdo con principios bíblicos, será positivo y va a ministrar vida. Jesús dijo en San Juan 6:63, las palabras que yo os digo son espíritu y son vida. Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, eso es una fuente. La segunda fuente sería el alma. Entonces, número uno, el Espíritu Santo. Dos, el alma humana. Eso habla de nuestra mente, de nuestras emociones, nuestra voluntad, la mente natural. Lo que es muy peligroso es cuando hay personas quienes quieren profetizar a alguien y lo andan mirando y leyendo, o sea, lo están leyendo a la persona y luego llegan a conclusiones según cómo se ve y cómo responde. Pero están usando su mente natural. Esa no es profecía. Esa no es profecía. Eso es básicamente lo que hace un psíquico. Pero normalmente esas personas que hacen eso promueven una agenda o convicción personal. Y hay personas en la iglesia quienes pues tenían cierta convicción acerca de alguien. Conozco de una hermana que conoció hubo una muchacha en silla de ruedas y le profetizó. Por amor, buenas intenciones, le profetizó que Dios le sanaría. Y pasaron años y nunca quedó sana. Y entonces la familia estaba muy, pues, reclamando a la señora que le había profetizado. La niña pensando, pues quizás Dios no me ama. Es que la hermana profetizó buenas intenciones, profetizó doctrina, pero no una rema de Dios. Y hay una diferencia muy grande. Creyentes inmaduros son más susceptibles a profetizar de una forma no acertada, según su propia opinión o mente natural. Y yo he escuchado a mucha gente, me acuerdo de una señora que cada vez que profetizaba, el mensaje era más o menos lo mismo. Estaba regañando a la persona y tenía el dedo así para la persona y necesitas orar más. El Señor te dice, abre mi palabra y estudia mi palabra, dice el Señor. Era básicamente, estaba regañando a todos por no tener disciplinas espirituales desarrolladas en sus vidas. Pero no era realmente profecía. Tal vez era aplicable y buena palabra, pero no era
profecía, ¿ok? Era mamá dando jalón de orejas, ¿ok? Ok. Y luego la tercera fuente posible es la inspiración demoníaca. Y esto viene del espíritu de mentira, hechicería, error, engaño o adivinación. Esto muchas veces exalta al hombre o exalta a algo que no sea Cristo. Al diablo no le importa que toma el lugar de Cristo, solamente quiere quitar Cristo de su lugar y poner otra cosa para que sea idolatría. ¿Ok? Entonces, un espíritu demoníaco va a tratar de quitar a Jesús de su lugar y poner a él mismo, a una persona, otra cosa. Distrae, este espíritu es una distracción de lo que Dios realmente quiere hacer en un culto. A veces hay un fluir maravilloso del Espíritu Santo y luego viene una persona supuestamente para profetizar y toda la unción desaparece. Es como un choque y está ministrando entonces condenación y cosas así. Eso no viene del corazón de Dios. Ahora, normalmente un cristiano devoto que no está coqueteando con el ocultismo o pecado sexual ni ofensas, ha guardado su corazón, estos no van a caer bajo la influencia de tales espíritus fácilmente. Pero todos tenemos que entender que la voz de Dios no es la única voz que nos habla. Yo lo he dicho una y otra vez y lo voy a seguir diciendo. La voz de Dios no es la única voz que te habla. Y como un ser espiritual, tus oídos espirituales van a poder oír cualquier sonido que esté presente en el espíritu. Y tenemos que discernir de dónde viene, ¿ok? Muy bien. Entonces, seamos enseñables. Seamos dispuestos a recibir corrección si sea necesario por nuestros líderes. Seamos dispuestos a cambiar nuestra actitud. Amén. No seamos inmaduros. Honremos a los hombres y mujeres de Dios que Él ha puesto como líderes en nuestras vidas, o las personas que son de mayor madurez en la iglesia. Pídales retroalimentación. Pídales, oye, muéstrame, ayúdame a entender cómo puedo yo mejorar, qué cosas puedo yo haber compartido mejor para representar mejor el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo discernir la fuente? Entonces, el fruto. Ok, y ya les había contado de esta escritura de Apocalipsis 19, versículo 10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O podemos decirlo otra vez, el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús, o el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Básicamente, ¿qué significa esto? Significa una profecía va a exaltar a Cristo. Una profecía verdadera va a exaltar a Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo siempre hacía? Él honraba a su Padre, honraba al Espíritu, honraba a su palabra. Amén. Entonces, será de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver el siguiente aspecto y vamos a correr más rápidamente ahora, después de la fuente. Ahora, el objetivo. Y si se acuerdan, vamos a hablar de estos 6 y hablamos de la fuente. Amén. Y ahora vamos a hablar del objetivo. Entonces, ¿qué es la meta de la profecía? Como ya mencioné, San Juan 6:63, Jesús dijo, las palabras que yo os digo son espíritu y son vida. Y la profecía necesita edificar a la iglesia. Entonces, si la profecía edifica, si el mensaje, el objetivo de
de la palabra es edificar a la iglesia, puede ser de Dios. Cristo está edificando a su iglesia. En Mateo 16, 18, Cristo Jesús hizo su proclamación: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ahora, si por otro lado, si la profecía causa división y sospecha entre el cuerpo de Cristo, no era de Dios. Si la profecía promueve un exclusivismo, que somos los únicos con la puritita verdad, no adulterada, entonces no es de Dios. El cuerpo de Cristo es mucho más grande que una sola congregación. Yo conozco de grupos que piensan que son los únicos. De hecho, hay un grupo en los Estados Unidos, una sola congregación, que piensan que son los únicos en todo el mundo que serán salvos y van de un lugar a otro proclamando juicio y condenación a todos los demás, que no es parte de su grupo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que el cuerpo de Cristo es mucho más grande? Amén. Mucho más grande que un solo grupo. Yo pertenezco a Christian International, pero Christian International es una parte muy pequeña del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, muy bien. Si la profecía exige una fe ciega hacia un individuo, no es de Dios. Dios nunca te va a pedir seguir a alguien ciegamente. Podemos seguir a Dios ciegamente, pero no al hombre. Y aun con Dios, yo mantengo mis ojos abiertos, o sea, estoy en alerta, porque yo sé que el enemigo a veces finge ser Dios, un ángel que viene, por ejemplo. Entonces tenemos que estar conscientes de estas cosas. Así que Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dios nunca te va a exigir seguir a un hombre ciegamente. Seguimos a Cristo. Podemos seguir a un líder a la medida que siguen a Cristo. Amén. Entonces, si la profecía trata de exigir dinero en cambio de una bendición o para remover una bendición, tampoco es de Dios. La bendición de Dios no está de venta. Voy a repetir eso. La bendición de Dios no está de venta. De gracia recibimos, de gracia damos. Las ofrendas tienen que ser por libre voluntad, con alegría, no por obligación. No pagamos una bendición, no pagamos por la protección de Dios. Lo que resulta en la bendición de Dios es la fe y la obediencia. Amén. Y amén. Entonces tenemos que recordar eso. Y hay quienes usan el pueblo de Dios, saben cómo trabajar a la gente, manipular a la gente y les prometen bendiciones que Dios no está prometiendo. Me acuerdo de uno que en un programa de televisión estaba animando a todos a hacer un pacto para apoyar el canal de televisión. Y Dios mío, decía que para cada mujer que no tenía esposo, que si hicieran un pacto para financiar ese programa, que Dios les enviará un esposo. ¿Sabes qué? Eso fue manipulación y hechicería. Eso no era de Dios y me dio tanta tristeza que estaban permitiendo eso en nombre de Dios, en nombre de un profeta y cosas así. Me da coraje porque yo estoy apasionado acerca de mantener el fluir profético para que sea puro, que venga de Dios y que tengan buen resultado, que los que profeticen representen bien a Dios. Amén.
El río del Espíritu Santo tiene que ser puro y traer vida. Y si te deja sintiendo una opresión, a lo mejor no era de Dios. Ahora, el número 3, ¿dónde estoy? Número 3 es el mensaje. ¿Qué es lo que dice la profecía? ¿Qué es lo que dice? La profecía tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Tal vez no es citando un versículo, no tiene que ser todo palabra por palabra de la Biblia. Dios puede hablarte de una manera personalizada y específica para tu situación. Y tal vez, por ejemplo, si necesitas una cantidad para reparar un carro Toyota, pues en la Biblia no hay un versículo que habla de esto específicamente. Toyota no está en la Biblia. ¿Ok? Pero lo que sí está en la Biblia es que Dios no deja a sus hijos desamparados. No deja al justo mendigando pan. Salmo 37. Entonces, una profecía que habla de provisión puede ser de Dios porque sí está en armonía con la Biblia. Amén. Pero ¿qué es lo que promueve la profecía? Si promueve el legalismo, no es de Dios. Estamos en la época de gracia, no la época de ley. Si la profecía condena la profecía o ministra reconciliación y misericordia. Yo creo que aún las palabras de juicio que vienen y deben de venir con muy poca frecuencia a través de profetas de mucha madurez y con mucho temor y temblor y con angustia de corazón, pero aún esos hay un mensaje de redención. ¿Ok? Lo que Dios habla, habrá algún factor redentor dentro de la palabra, porque estamos en el nuevo pacto. ¿Okay? Por ejemplo, hoy en día hay algunos que han profetizado, han percibido que estamos comenzando a experimentar con todo lo que está pasando en el mundo, con el COVID, con los temblores y con tsunamis y plagas de langostas y todo lo que está pasando, que es una medida pequeña de juicio, pero el factor redentor es esto, porque Dios está llamando nuestra atención para traer arrepentimiento, para que nos pueda bendecir y el reino pueda avanzar. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay un factor redentor. Dios no se deleita en castigar a sus hijos. Cristo ya tomó nuestro castigo. Amén. Entonces, Dios no quiere castigar al hombre. Por eso vino a través de Cristo para pagar el precio. Pero si no recibimos, Dios nos está tratando de despertar en estos tiempos. Muy bien. La profecía tiene que tener un mensaje claro. Tiene sustancia la profecía. Podemos decir que esta es la prueba de propósito. ¿Qué es lo que está comunicando la profecía? Y en muchos casos, tristemente, hay algunos que suben con el micrófono y comienzan a profetizar, pero después de 5 minutos todavía no han dicho nada. Si lo que hacemos es de provecho, si no hay nada realmente de sustancia que están comunicando, pues mejor que se callen, mejor que tomen su asiento, porque lo que está hecho necesita ser hecho para provecho. Amén. Porque eso fue el propósito de Dios para los dones. Y algunos solamente quieren lucir en frente de otros. Conozco de una profeta que en su cuenta de Facebook tiene siempre con fotos de sí misma, 20
entre 15 a 30 fotos de sí misma enfrente de la gente. ¿Qué es esto? Yo no entiendo por qué está tan deseosa de tener atención. Siento que algo está en el corazón si eso es, si está haciendo tal cosa. Pero muy bien. Algunos, como ya mencioné, inician con una cosa, inician con una palabra legítima que viene de Dios, pero luego terminan en algo que no es de Dios. El mensaje tiene que ser bíblico, tiene que testificar de Jesús, tiene que ministrar vida. Debe de haber un factor redentor, debe de haber un mensaje claro. Amén. Pues vamos a ver quiénes nos acompañan ahora. Por favor, indíquenos desde dónde nos está viendo. Para los que nos están acompañando, que llegaron un poco tarde, mi nombre es Cliff Bell y soy un ministro profeta de Christian International. Estoy a cargo de una porción de la red global, específicamente lo que se corresponde a México y a otras porciones de América Latina. Y es un honor que me acompañes el día de hoy. Gracias a todos que nos acompañan. Por favor, si me está acompañando y tiene una petición de oración o una pregunta acerca de lo que yo he ministrado, por favor envían esas peticiones o preguntas al inbox de Messenger, porque ahí le podremos atender. Cada semana hay como 1,200, 1,500 comentarios y es muy difícil hallar todo, hallar un mensaje específico, ¿ok? Y si esto es de bendición para tu vida, entonces, por favor, compártelo, amén, para que otros puedan también recibir bendición. Y gracias para Gustavo Ortega, Norma Pérez, Margarita Quintanilla, Graciela Beckerle, no sé si lo estoy pronunciando bien, de Argentina, Marco Eduardo, desde Caracas, Venezuela, aleluya, tierra bendita de Dios, allá en Venezuela, una tierra que está pasando por un tiempo de transición, pero yo siento que hay transición para Venezuela y Dios se glorificará. Viera Daniela desde Orlando, Elena desde Baja California Sur, Judith Guevara desde Hermosillo, Maribel Iriba desde Sinaloa, pues Guillermina desde Honduras. Aleluya, gracias por acompañarnos. Wow, me impresiona. Cada semana me quedo maravillado. Wow, cuánta gente tiene hambre de Dios. Amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que tienen hambre de Dios. Pues en un momento vamos a continuar con la lista. Ya hemos cubierto los primeros 3. Vamos a cubrir entonces puntos números 4 al 6. Pero primero quiero dar oportunidad para aquellos que han expresado un deseo de sembrar una ofrenda, dar una ofrenda de amor, no por obligación, nadie está obligando ni torciendo brazos, pero para los que pueden hacerlo con alegría, quieren sembrar en un ministerio que es tierra buena, donde habrá un resultado, pues les agradecemos a todos que lo han hecho. Usted puede usar a PayPal, puede subir a mi página de internet, que es cimexico.org, y hacer clic en donde dice donar con PayPal, y eso te llevará al portal de PayPal. Amén. Y para aquellos que viven en los Estados Unidos, pues pueden usar la aplicación Zoom. Y la manera que indiques el destino donde quieres que vaya la ofrenda,
que es Cliff Bell Family Ministries. No es un regalo personal, sino es una donación al ministerio. Usas mi correo electrónico ahí al final, cliff@cimexico.org. Y pues estamos muy agradecidos siempre a cada uno y gracias. Vamos a continuar ahora con la enseñanza. Amén. Muy bien, la persona que profetiza. Cuando me acuerdo, alguien me preguntó acerca de una profecía que escuchó que hablaba de un juicio, que un monte, específicamente la persona dijo que el Cerro de la Silla, que es un monte muy grande que está en el área metropolitana de Monterrey y a un municipio llamado Guadalupe que está al pie de ese cerro. Y me dijo pues que alguien profetizó que el Cerro de la Silla iba a caer encima de la ciudad y pues qué deben de hacer. Y él quería saber si era palabra de Dios o no. Y pues yo le pregunté, pues, ¿quién no profetizó? Porque a veces, conociendo quién, si conozco de la persona y el fruto de su vida, y si tiene un buen récord de profecías acertadas, eso me da más confianza en la persona. Pero cuando me lo nombró, pues yo no lo conocía, no reconocía el nombre. Entonces yo quería saber cómo lo profetizaba, cuál era su actitud, cuál era su manerismo, cómo era su tono de voz, cómo lo ministraba, qué es lo que específicamente que fue dicho. Y básicamente pues sucede que el hombre estaba hablando como enojado, ofendido por el pecado que hubo en la ciudad. Entonces él estaba proclamando un juicio por causa del pecado, específicamente de idolatría en la ciudad. Pues hubo por lo menos 400 iglesias en aquel tiempo. Creo que estamos hablando de 2004, 2005, por ahí. Y mira, si apenas hay un cristiano verdadero en cada una de esas 400 iglesias evangélicas cristianas que están en Guadalupe, entonces Dios no va a destruir esa ciudad por causa de esos 400. Si Dios no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra por la existencia de 10 justos, pues cuánto más no va a destruir a Guadalupe cuando hay por lo menos 400 y a lo mejor muchos miles. Y la verdad, sí hay miles de cristianos ahí. Pero esta persona estaba ministrando desde una ofensa, ofendido por Dios, ¿verdad? Por causa de lo que está ahí. Pues si vas a profetizar juicio y destrucción a todo lugar en donde hay pecado, pues en donde podremos vivir. No hay ningún lugar que no tiene pecado. Entonces, pero yo quería saber algo más acerca de esa persona. Tenemos que tener suficiente evidencia que la persona es un seguidor de Cristo, que vive una vida de acuerdo con los principios del reino de Dios, que es salvo actualmente, lleno del Espíritu, haciendo un esfuerzo sincero para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, nadie es perfecto cada vez, pero debe de haber suficiente evidencia que la persona está creciendo en la gracia de Dios, en la santidad y el fruto del Espíritu. Si alguien te arrestara por ser un cristiano, pues habrá suficiente evidencia para llevarte a un tribunal. Espero que sí. Muy bien. Y eso estamos hablando de la prueba de la relación. Cuando estamos hablando de profecías, yo quiero saber quién lo profetizó, cómo es esa persona. ¿La mujer que está con él es su esposa o es una amiga aparte? ¿Qué está pasando? ¿Paga sus cuentas?
ministra con amor. Esas son cosas que me ayudan a tener mayor confianza que la profecía pueda ser de Dios. ¿Ok? Esa es la prueba de la relación. 5, el método de entrega de la profecía. Ahora, eso es muy interesante porque algunos no usan ningún protocolo. En algunas iglesias, típicamente en medio de los cantos, 4 cantos rápidos, 3 cantos lentos, y todos están ahí, pueden sentir la presencia manifiesta. La hermana Martita la Santita comienza a temblar y de repente comienza a gritar una profecía desde su lugar. El problema es que los instrumentos todavía están tocando. Nadie le puede oír al menos que estás al lado de ella. ¿Dónde está el provecho? Si es que era un mensaje de Dios y nadie lo puede entender o oír y no hay provecho, entonces algo no está bien. Y algunos son tan emotivos, son tan dominados por las emociones que ni puedes entender lo que están diciendo. No hay provecho en eso tampoco. Otros ministran como aquel que profetizaba del deslave del Cerro de la Silla con mucho enojo y con ira y con condenación. Eso no refleja bien el corazón de Dios tampoco. Entonces, tenemos que entender, Cristo es nuestro mejor ejemplo de un profeta. Y cuando él habló con claridad. No tienes que volver loco ni ostentoso para ser espiritual, ser ungido y entregar una palabra que viene de Dios. Algunos son tan ostentosos, emotivos, exagerados, que es como un platillo que tiene demasiado picante y nadie lo puede comer. Nadie puede disfrutar la carne o el platillo especial porque todos los condimentos son demasiado picosos. Si nuestras emociones y si nuestro estilo personal es demasiado picante, chocante, contrario o estorba, domina la administración, está fuera de orden. Yo no debo de dominar, mi persona no puede dominar el mensaje siendo entregado. Tengo que entregar el mensaje tal cual como Dios lo quiere que sea entregado. Eso significa que no puedo meter mi propia opinión. No puedo meter mi propia actitud. A veces hay alguien que no me cae bien. Yo sé que amo a todos, pero algunos son más fáciles que amar en otro continente. Creo que me entienden. ¿Ok? Algunas personas, es como, ay, Dios mío. Pero digo, Señor, muéstrame tu corazón. No quiero, a lo mejor no puedo ver lo que tú ves. Muéstrame lo que tú ves. Ayúdame a ministrarle, Señor, según lo que está en tu corazón. Amén. Y podemos controlarnos. Nunca debe de ser fuera de control, a gritos o algunos casi vuelven como si fuera un trance, como si estaban haciendo vudú. No tienes que gritar y volver completamente loco y tan dramático. En inglés decimos, save the drama for your mama. Eso significa, reserva la drama para tu mamá. Aquí no, aquí simplemente entrega el mensaje, ¿ok? Y en 1 Corintios 14, 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. ¿Cuántos den gracias a Dios por esa paz? Ahora, hay momentos especiales que es posible que Dios te mandará a hacer algo que está más dramático. Podemos ver que Jesús, un día él escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y lo aplicó sobre los ojos de un hombre ciego. Wow. Eso fue obviamente antes del COVID-19, ¿verdad?
Y, pero, luego le dijo, era tan audaz que dijo al hombre, ve y límpiate en el pozo de Siloé. Casi dije Sinaloa, pero Siloé, ¿ok? Pero el hombre lo hizo y fue sanado. Jesús dijo que no hacía nada y no decía nada de sus propios recursos o de su propia cuenta, dice en la Reina Valera, sino solamente lo que vio o escuchó de su Padre. Entonces sabemos que Dios le ungió y le dirigió a hacer eso, y era algo, pues para mí medio inhigiénico, ¿no? Pero era un acto profético porque era inspirado por el Padre. Y como sabemos, número uno, porque Jesús lo hizo, no un hombre normal. Y dos, porque el fruto revela la fuente. El fruto era un resultado divino. Amén. Entonces podemos preguntar a nosotros mismos, ¿fluye lo que estoy haciendo antes de hacer tal cosa? ¿Okay? Antes de golpear a alguien en el culto para ministrarle sanidad, asegúrate que has escuchado de Dios. Amén. Fluye esto con lo que Dios está haciendo. Y una recomendación, no cambies el rumbo o el fluir del culto independientemente sin consultar al pastor primero. Si sientes que tienes una palabra que va a cambiar por completo a la dirección del culto, entonces pida permiso. Consiga el pastor, cuéntale lo que estás sintiendo a la persona que está en autoridad ahí, y si él lo autoriza, entonces hazlo. Amén. Pero muchos en su inmadurez o carnalidad manipulan y usan la profecía, entre comillas, como un pretexto. Y ¿qué hora es? No tengo tiempo para hablar. Yo iba a hablar de las 7 señales de la manipulación. Creo que ya lo había comentado antes. A ver, voy a preguntarles si ustedes quieren que yo les comparta, pues avísame en los comentarios. Amén. Gracias, Pastor Juan. De Nicaragua, John Guerrero, gracias por acompañarnos. Pero si están interesados en que yo les comparta estas 7 señales de la manipulación, avísanme en los comentarios y se los puedo compartir. Pero no quiero alargar la enseñanza demasiado, que muchos están diciendo que sí, sí, sí. Pastora Emily de Puerto Rico dice que hay tiempo. Ok. Están diciendo que sí, sí, sí. Entonces, creo que sí, vamos a hacerlo entonces. Discípulo de Cristo de San Luis Potosí, aleluya, dice que sí. Muy bien, entonces lo haré. Gracias por... ahora están viniendo tan rápidamente los comentarios que... Ok, muy bien, entonces lo voy a hacer. Muy bien, 7 señales de la manipulación en una profecía. Obviamente, si es una profecía que viene de Dios, no debe de haber manipulación. Dios nos motiva con amor y con fe, no con manipulación. Dios nos motiva con la fe. Él quiere, por ejemplo, el diezmo. Él quiere que diezmemos por fe en la bendición y por amor a Dios. Y por obediencia a Él, porque le amamos tanto. No por obligación, no porque tenemos miedo de una maldición. El temor de una maldición nunca era la intención de Dios como nuestra motivación. Ok, entonces, cuando hay manipulación, cuidado. Yo odio la manipulación. Número 1, ok, ya estoy, estoy convencido, lo voy a hacer, Pastor Gabriel. Ok, hermana Sandra y hermano Gilberto, gracias. Y ahora necesito
Ok, regresar a las banderitas en donde tengo estas cosas. Las preparé anoche, pero se está alargando un poquito. Número 1, cuando alguien comience a usurpar la voluntad de otros, actuando como un vocero infalible. Ok, cuando está, sería cuando dice, Dios te dice, cada vez, no puede hablarte como si fuera una sugerencia. Tiene que involucrar a Dios cada vez, porque ¿quién puede discutir con Dios? ¿Ok? Pero algunos usurpan la voluntad de otros con un uso excesivo de eso y actúan como si son infalibles. Y si alguien no percibe lo mismo y dice que no siente el testimonio del Espíritu, entonces, es que tú no tienes discernimiento, es que tú eres carnal, eso es tu carne. Okay. Eso es manipulación, amados. Okay. Número 2, el abuso de una posición para exigir obediencia u obtener privilegios. O sea, eso significa que tiene una actitud de superioridad y están abusando de una posición para exigir obediencia o para obtener privilegios de la persona. Eso acontece cuando nos elevamos a nosotros mismos al grado que otros no pueden expresarse por temor de nuestra reacción. Eso siempre está mal. Entonces, otros deben de poder expresar una inquietud sincera. Yo siempre hago tiempo para preguntas sinceras. Hay algunos que hacen preguntas solamente para discutir. No tengo tiempo que discutir, pero algunos que me conocen saben que cuando hay preguntas sinceras, claro, yo tomaré el tiempo y también para escucharles a ellos. Si sienten una perspectiva diferente, muy recientemente hubo algo en que mi perspectiva no era la mejor. Y yo necesitaba escuchar a otros para obtener un cuadro mejor y un entendimiento mejor de la situación para poder ayudar la situación. Pero mi perspectiva había sido contaminada. Entonces, muy bien. Número 3, palabras fingidas de adulación. Palabras fingidas de adoración. Este es el número 3. Eso es cuando alguien está aprovechando de tu vulnerabilidad. Están diciendo todas esas cosas positivas porque quiere algo de ti. No es una palabra sin gancho. Siempre hay gancho. Y no debe de haber gancho. Pero cuando hay gancho es porque era manipulación. Número 4, el uso de avisos terribles de juicio venidero, implicando una amenaza, especialmente si no obedeces, si no hagas lo que yo te digo que Dios te dice. Si no me den esa ofrenda, entonces no, o si salen de esa iglesia, no les irá bien, los hijos se van a enfermar y la economía se va a caer. No, eso es basura, eso es el diablo. Okay, eso es manipulación. Rechaza la manipulación. Amén. Gracias a Dios. Número 5. Los que no permiten una perspectiva diferente a lo suyo, porque tienen un complejo del Mesías. Tienen una falta de humildad. No están dispuestos a reconocer de que ellos no son Dios o que no tienen esa conexión completamente buena con Dios. No están reconociendo que son vasos de barro y que nuestra perspectiva puede ser limitada. Y hay unos líderes así. Otros que usan la frase, es similar al número 1, pero usan la frase, Dios me dijo demasiado.
Todo lo que dicen es que Dios me dijo, Dios me dijo. Bueno, pues ¿quién puede discutir con Dios? Es mucho mejor someter una palabra profética a sus líderes que aventárselos. Entonces, ¿cómo podemos someter una palabra? Dice, oye, pastor, yo estaba orando y se me ocurrió algo que posiblemente, pensé que posiblemente puede ser de Dios. Entonces lo voy a someter a usted para que usted pueda juzgarla y discernir si es de Dios y decidir cómo responder. Eso es someter palabra. Pero alguien que viene y dice, pastor, Dios me dijo tal y tal cosa, ahora ¿qué vas a hacer? Eso es aventarle, eso no es honrar, eso es despreciar al pastor, eso es actuar como si tú eres el propio Mesías. Entonces, es manipulación. El número 7, promoviendo la hiperespiritualidad de sí mismo, actando de sus logros y cuánto ha sufrido y a cuánta gente ha ministrado y todo lo que hace y se pinta como un martirio, como la persona que ha soportado más que cualquier otro. Gloria sea su santo nombre. Es un acto de, quieren la simpatía y quieren pasarse como lo más espiritual y lo más sufrido. Pero en realidad es manipulación, porque luego vas a querer, ay, pobrecito, cuánto que ha sufrido, rechazo por los pastores, que ningún pastor le da micrófono, ningún pastor le honra como hombre de Dios. Bueno, pues es posible que es un lobo disfrazado de oveja, ¿ok? Pero si está siempre jactando de sus logros espirituales, ¿sabes qué? No necesitas anunciar todo. Si Dios te tiene una puerta, lo abrirá en el tiempo. Correcto. No tienes que forzar ni manipular nada. Amén. Ok. Número 6 en la lista. Otra vez regresando a la lista de elementos de la profecía. Queremos hablar ahora acerca de la persona que recibe la profecía. Perdón, necesitaba quitar eso. Ok. Ahora, una persona que recibe una profecía, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu humano redimido de que eres hijo de Dios. Eso es lo que dice en Romanos 8:16. Dice que el Espíritu Santo, el mismo que está en nosotros, nos da testimonio de que somos salvos, que somos hijos de Dios. En la misma manera te va a dar testimonio si una profecía es de Dios o una porción de esa profecía es de Dios y tal vez otro no. El Espíritu Santo que vive en ti puede indicarte algo, ¿ok? Porque Dios te habla también, no solamente a otras personas. Dios quiere hablar a ti. Jesús dijo, mira, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y los míos me siguen. Y luego dijo en versículo Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, puedes preguntar entonces, cuando estás escuchando una profecía, ¿puedo yo sentir inspiración y paz de Dios? ¿Puedo yo sentir el testimonio del Espíritu Santo en mí acerca de esta palabra? Porque el Espíritu Santo mora en ti, en tu cuerpo físico. Tu cuerpo es el templo, amén, el santuario del Espíritu Santo. Literalmente, en tu cuerpo habita el Espíritu Santo, según la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16. Y por eso dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque ahí habita el Espíritu. Amén. Entonces, si el Espíritu te está indicando, sí, esto es de Dios, puede ser que es de Dios. Debe de haber ese testimonio. No es la única cosa que consideramos, pero es una de ellas.
debe de sentir animado en tu fe y en tu deseo de crecer. Necesitas sentir como si Dios te está llamando y que Dios está removiendo las barreras para que puedas acercarse más a Él. Amén. Puedes entender, o sea, la pregunta que puedes hacer, ¿puedo yo ver cómo esta palabra será usada por Dios para motivarme a madurar y crecer en mi carácter y en mi vida espiritual? Si las respuestas a estas preguntas son negativas, entonces la fuente es dudable. Pero si son positivas, si puedes sentir esa cercanía a Dios, si puedes sentir a Dios el Padre abrazándote para traer reconciliación y para animarte e impulsarte en tu caminar con Dios, pues a lo mejor es de Dios. Amén. Porque Dios no es el autor de la duda, ni de la confusión, ni de la condenación. Los que están en Cristo Jesús, o para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Gracias a Dios. Ok, en resumen, una profecía que viene de Dios va a exaltar a Jesucristo. Va a estar de acuerdo con la letra y el espíritu de la palabra de Dios. Va a estar de acuerdo con la naturaleza de nuestro Dios de amor que conocemos. Amén. Pues será en el fruto de la profecía, estará en armonía con también la escritura y con el fruto del espíritu. Entonces, estas son las cosas principales que hacemos, que investigamos, que examinamos cuando queremos buscar una profecía. Entonces, gracias a Dios, una vez más, los elementos de la profecía, la fuente y el fruto revela la fuente. 2, el objetivo, que es lo que está promoviendo el mensaje. Hubo un mensaje claro, está de acuerdo con la palabra de Dios. Y luego la persona que profetiza, si su vida también está alineada con la palabra de Dios, en el reino de Dios, hay evidencia suficiente que es cristiano y que todo está en orden. El método de entrega, sin manipulación. Y 6, la persona que recibe la profecía necesita poder recibir el testimonio del Espíritu acerca de la palabra. ¿Ok? Gracias. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que viene sobre tu pueblo, los que están escuchando en vivo, tanto como los que van a escuchar después. Señor, mayor discernimiento. Señor, si acaso nosotros fuimos esa persona que manipulaba, que fingía una espiritualidad exagerada, si nosotros habíamos mal representado tu nombre, perdónanos, Señor. Y gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por tus misericordias que se renuevan cada día. Y Padre, nos dedicamos a ser discernidos y sabios y a conocer mejor tu palabra, porque si no conocemos tu palabra, la Biblia, no tenemos una vara con que medir. La Biblia es la palabra profética más segura y es la vara de medir principal que usamos para saber si una profecía viene de Dios o no. Así que gracias, Señor, te damos por tu perdón. Gracias, Señor, por un mayor discernimiento en cada uno. En el nombre de Jesús. Padre, yo pido por cada uno que me está escuchando. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por suplir por cada necesidad, por traer sanidad en todo lugar en donde hay enfermedad. Para aquel que está sufriendo con COVID y todavía le dificulta respirar, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, que el soplo del Espíritu entra y abre sus vías respiratorias ahora mismo en el nombre de Jesús. Que fuerza
venga otra vez a su cuerpo en el nombre de Jesús. Que todo virus sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Cada enfermedad. Gracias, Señor, por tu bendición, por una unción que pudre los yugos viniendo sobre estos. Y Padre, para aquellos que estaban en una situación en donde hubo opresión y manipulación, gracias, Señor, que ellos van a poder discernir cuánto era real, cuánto era percibida, pero todo yugo falso es quitado. Y Padre, gracias por traer reconciliación y vida a tu cuerpo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Pues les amamos. Mi equipo y yo estamos tan agradecidos por habernos acompañado. Otra vez, si quiere compartir esto, sería maravilloso. Y acuérdense que pueden seguirme en esta página de Facebook, pero también en YouTube, en el canal que dice Cliff CIM, que es corto para Christian International México. Amén. Para los que desean mandar ofrenda, otra vez ahí está la información, donde lo puede hacer subiendo a la página cimexico.org y haciendo clic en donde dice donar con PayPal y ahí le llevará. O si está en Estados Unidos y puede a través de Zelle, es más provechoso porque no cobran ni una tarifa. Y utiliza mi correo electrónico que está al pie de la página como indicador de que el ministerio de Cliff Bell Family Ministries es lo que va a recibir el donativo. Amén. Gracias por la música de introducción, cortesía de Heartbeats y Cambo Smith. Les amo mucho. Gracias por acompañarme. Yo les bendigo y hasta la próxima semana. Y yo sé que tendremos otro tiempo de mucho provecho. Amén. Bendiciones. Aleluya. Aleluya.